Muy buenos días tengan todos. Muchas gracias, amigos, clientes que nos acompañan en otro webinar de Esfera Legal. Les agradecemos mucho su preferencia. A los que no nos conocen, nos quisiéramos presentar. Nosotros somos Esfera Legal, somos una firma con presencia en toda la región centroamericana. Tenemos operaciones desde Costa Rica hasta Guatemala. Somos un one-stop shop enfocados en los clientes. Siempre creemos que el cliente va primero dentro de la transacción y creemos firmemente en que tenemos que hacerlo de alguna forma en que puedan entenderlo y que se haga fácil y no sea un proceso engorroso o el típico como siempre han querido los abogados que somos un poco altaneros. Nosotros estamos cerca de ustedes, queremos estar cerca de ustedes y queremos ayudarlos. Nuestra firma, aparte de todas las prácticas que tenemos, que vemos desde corporativo hasta familia, pasando por todo lo demás, tenemos una práctica fuerte en el tema impositivo. Fuimos nominados recientemente por ITR World para un ranking de la parte impositiva. Estamos nominados como firma centroamericana del año en la parte impositiva, y como parte de esto queremos compartir con ustedes lo que hemos visto últimamente que ha pasado con la pandemia. Este webinar está dirigido para usted, el empresario, para usted, la persona que tiene negocios, para todo aquel que tiene una sociedad y en esta época de pandemia tuvo algún tipo de problema, como lo tuvimos todos. ¿Qué pasaba si necesitábamos hacer algún tipo de sacada de dinero de la sociedad? ¿Qué pasó si teníamos que hacer alguna transacción? Teníamos que salvaguardar empleados, nuestros bienes, tener todo bajo control en el ámbito monetario, pero eso puede llevar consecuencias que la administración tributaria va a requerir una explicación después. Nosotros hemos visto el tema muy de cerca en la parte impositiva y en la parte corporativa, de cómo ayudar y cómo salvaguardarlo en las transacciones que realizó, cómo podemos normalizar la situación y así evitar el día de mañana un problema administrativo o judicial. Hoy tenemos a dos presentadores. Primero, Pablo González, él es el director de tax de la oficina de Costa Rica. Él ha liderado la práctica ya hace varios años y ayuda a clientes tanto locales como foráneos para poder no solo hacer el setup de sus compañías, sino cómo llevar el día a día, cómo poder expandirse y cómo poder ampliarse a otros países. De ahí tenemos a Jorge Asensio. Él es una eminencia en la práctica de tax, fue catedrático de dicha materia en varias universidades, ha estado atendiendo muy de cerca desde la parte de taxi corporativa, de todo sector, desde minería, energía, hasta las sociedades patrimoniales de los clientes. Queremos agradecerle tanto a Pablo como a Jorge su presencia. Creo que va a ser muy enriquecedor la plática del tema. Les agradecemos nuevamente y si tuvieran alguna cuestión, duda o pregunta, se pueden hacer en el chat o en la parte de preguntas y respuestas o Q&A que tienen ahí para que las podamos tratar después. Si bien están aquí representados Costa Rica y Guatemala, tenemos a todos los expertos de los demás países listos para responder sus preguntas si fuera necesario y poder así atenderle. Si por alguna cuestión o atraso no pudiéramos responder sus preguntas, por favor, si nos pueden dejar sus datos y les serán contestadas tanto una llamada o un correo, como les sea a ustedes más fácil. Sin más, les dejo con Pablo González para la introducción del tema. Muchas gracias. Buenos días, Gabriel, muchas gracias. Efectivamente, es un gusto para nosotros que nos acompañen en esta mañana y hemos hecho en conjunto con todo el equipo de Centroamérica una labor de recopilación de ejemplos de qué ha pasado en Centroamérica en estos meses que lamentablemente hemos sufrido los embates de una pandemia tanto
económica como de salud, y que claramente ha llevado a muchas compañías y empresas, incluso emprendedores, a realizar transacciones de emergencia con el objetivo de salvaguardar la operación diaria, que a fin de cuentas es lo que nos va a sostener en el tiempo. Con la ayuda de nuestros colegas en las oficinas de Centroamérica, hemos podido hacer un listado de cuáles son los ejemplos más recurrentes de transacciones que podrían habernos salvado el día de hoy, el día a día de este año, pero probablemente pueden levantar un riesgo para los periodos fiscales futuros. Es claro y se puede anticipar que durante este periodo fiscal muchas empresas no van a tener utilidad. Y esto lo sabemos tanto del sector privado como por parte de las DGI de cada país. Es decir, el Ministerio de Hacienda de cada país está anticipando que va a tener pocos ingresos y probablemente este apetito por recibir recursos frescos va a desencadenar en auditorías que claramente en los periodos fiscales que continúen al 2020 van a ser más agresivas porque necesitamos recursos frescos para mantener el aparato estatal. ¿Cuál va a ser la práctica normal de una auditoría fiscal? Jorge nos va a ampliar más adelante, pero por ahora queremos enlistar cuáles son los ejemplos que podríamos catalogar como riesgosos que efectivamente pueden desencadenar una alerta fiscal por un comportamiento atípico que probablemente debamos justificar ante el fisco. Cuando estamos en un periodo de crisis económica, y lo voy a hacer con un ejemplo eh, que todos podemos entender, cuando requerimos dinero en nuestras familias, pues vamos donde el tío, vamos donde la mamá, vamos donde el papá, donde el hermano, a pedir un financiamiento. Esto pasa también en las compañías. ¿Qué pasa cuando yo tengo una compañía que requiere flujo de efectivo? No quiero recurrir a una entidad bancaria porque claramente me requieren garantías, me requieren fianzas, me requieren avales que en este momento no estoy dispuesto a entregar. Efectivamente, entonces voy a recurrir a donde una persona relacionada, y esta persona puede ser otra compañía del grupo, un accionista, una empresa hermana, una subsidiaria, mi casa matriz, y a partir de este financiamiento puede existir una necesidad real de documentar esta operación. No es solo, como decía Gabriel al inicio, esta necesidad de flujo efectivo es primordial para salvaguardar el negocio, pero se debe documentar de manera correcta. Además de documentarse de manera correcta, hay que darle un sentido de realidad económica empresarial. Es decir, yo no voy a ir a pedir un financiamiento a una compañía relacionada para un gasto que no está relacionado con mi compañía, sino que efectivamente es para capital de trabajo, para pagar planillas, para pagar obligaciones respecto a proveedores, y esto es lo que debemos fundamentar. Pero además de que se fundamente en una necesidad de capital de trabajo, se debe pactar a un interés de mercado que efectivamente sea comprobable, que sería el mismo interés que pagaría un tercero en una operación similar. Aquí es donde entramos en el tema riesgoso de que una persona, un auditor fiscal o un auditor externo, va a señalar como posible contingencia. Cuando empiece a ver en nuestro balance general pasivos con compañías relacionadas que no tienen amortización. Aquí, evidentemente, lo que va a documentar esta operación es sin duda un contrato de crédito debidamente suscrito por las partes, que se pacte un plazo real y realista, además de que efectivamente se cumpla con un plan de pagos ciertos, además de que se cargue un interés de mercado y que efectivamente haya un desembolso de dinero. ¿Por qué? Porque cualquier pasivo que no esté justificado, además de que no se efectivamente materialice en pagos y contabilización de impuestos, puede desencadenar un riesgo que probablemente va a tener una consecuencia en un incremento justificado de patrimonio. A partir de ahí, entonces, debemos de levantar un listado de operaciones en las cuales en mi compañía ingresó efectivo. Si este efectivo no ingresó producto de las ventas por clientes, porque efectivamente durante este periodo fiscal hemos sufrido en todo sector económico una
menor ausencia de peticiones comerciales, tanto de servicios como bienes, pues tuve que recurrir a un financiamiento. Este financiamiento debe estar documentado debidamente y avalado por un tercero que me diga, usted lo pactó a un porcentaje de interés de mercado, porque efectivamente, si estoy pagando de más un interés, puede haber un ajuste impositivo en el cual la Hacienda me diga, ese gasto no es deducible porque usted se excedió en el monto que podría haber establecido con un tercero, o en consecuencia, la otra parte que me prestó dinero a mí no recibe un interés y por su parte le van a presumir un interés que tuvo que haber enterado al fisco. Otra transacción de emergencia que también podríamos estar viendo, y lo que hemos visto también con clientes, independientemente de su giro comercial, es, por ejemplo, vender a menos del costo. Las ventas a menos del costo de inventario, de activos, retirar un activo por necesidad, porque ya no lo estoy usando. Pongamos un ejemplo clásico. Tengo una línea de producción, este producto dejó de ser vendido y esta máquina está ociosa. Esta máquina tiene un valor en libros de 100, pero yo por necesidad de mercado la voy a sacar en 50, porque necesito flujo efectivo. Esta operación a un menor valor del costo claramente me genera un riesgo fiscal. Entonces yo debo documentar correctamente por qué esa máquina salió a un menor valor de libros. Ahí tengo que documentar con una certificación de flujo de efectivo por qué en ese momento histórico preciso yo necesitaba un flujo de efectivo vigorizado en contraposición de una pérdida por una venta de un activo. Yo le explico al fisco, esta operación es atípica, pero lo hice para salvaguardar el negocio. Esto también puede ocurrir no solo con activos, sino también incluso con inventarios. Posiblemente, y lo comentábamos nuestros colegas en una reunión que tuvimos la semana anterior para revisar temas de este webinar, que posiblemente es un ejemplo que va a ser recurrente, que hemos visto como inventario ha salido a precio costo o menor del costo. Cuando este inventario va hacia un tercero, Hacienda podría dejar de lado esa revisión, pero cuando ese inventario va hacia una compañía relacionada, y pues hablamos de inventario no solo de productos perecederos, pueden ser celulares, computadoras, cualquier tema de inventario que yo tenga dentro de mi compañía y producto de una necesidad de negocio, yo tengo que venderlo a mayor del costo o menor del costo y esta venta esté con un relacionado, debo justificar el por qué. Aquí es donde entramos en un tema bastante sensible para todo Centroamérica, como hemos estado analizando cómo se ha comportado el fisco a través de estos años recientes, es que ha intensificado su labor de auditoría sobre transfer pricing o precios de transferencia. ¿Qué es esto? Tenemos que tener documentado de manera fehaciente en nuestro análisis financiero y además contractualmente que las ventas a compañías relacionadas tanto de mercancías como servicios están debidamente justificadas y ese precio fue revisado por un tercero. Cada país centroamericano tiene sus propias regulaciones y propios requisitos, sin embargo, todos se van a pegar a los criterios de la OCDE. Esos criterios de la OCDE van a decir que usted define un método en el cual la tributación pueda revisar si su precio está en un rango aceptable y usted no está perdiendo. Eso es lo que quiere el fisco revisar. Nos comentaba Jorge que en Guatemala este tipo de revisiones se centra más en el tema de transferencia de bienes y no tanto en servicios, y además cuando hay transferencias de bienes en el mercado internacional al local o local a internacional. No obstante, en otros países, y hablamos de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, este análisis que hace el fisco lo hace tanto para transacciones locales y también para transacciones de servicios intangibles y bienes, mercancías o activos fijos. Entonces, es donde conviene siempre no solo establecer un precio aceptable desde el punto de vista financiero y decisión interna de la empresa, sino que además esto sea sometido a criterio de un tercero, se levante un estudio y nos avale que efectivamente estamos cobrando lo que se debe cobrar. Otro ejemplo también que podemos citar en este momento como una transacción de riesgo es cuando tenemos compañías inmobiliarias que le rentan activos a otras compañías del grupo. Por ejemplo, tenemos una bodega en una compañía y en otra compañía tenemos la actividad económica. La compañía que le presta actividad económica le va a rentar la bodega o le va a rentar el bien inmueble. ¿Qué pasa acá con el periodo de la pandemia?
La compañía comercial no tuvo ingresos, entonces la compañía arrendadora le da un periodo de gracia. Este periodo de gracia afecta el precio intercompany. ¿Cómo estoy tratando esta transferencia gratuita entre las compañías? Cancelé el IVA, no cancelé el IVA. También comentábamos a nivel interno para discutir temas de este webinar que a veces no solo podemos enfocarnos en que este tipo de transferencias afecta el impuesto de renta final, sino incluso también puede afectar temas de IVA. Ya todo país centroamericano tiene implementado el IVA y cuando yo efectivamente vendo a mayor valor o menor costo, la base imponible del IVA va a fallar. Posiblemente si también esos precios no están debidamente justificados, vaya a tener un impacto en el IVA pagado o el IVA no pagado. Entonces tenemos que revisar esta parte. Desde el punto de vista de resultados y como parte final de mi intervención, podemos decir que posiblemente un 80% de las compañías y empresas durante este periodo fiscal va a tener pérdidas este periodo. Cuando yo tengo pérdidas en un periodo fiscal, esta pérdida no del todo puede ser un resultado negativo que nos va a afectar este año y no tenga incidencia en periodos siguientes. En Centroamérica, en los países centroamericanos, tenemos la posibilidad de deducir pérdidas en periodos subsiguientes. Entonces sería fundamental tener documentado con los préstamos, con las salidas de inventario, con menor aprovechamiento de la utilidad porque tuve que vender a menos costo mi inventario. ¿Por qué tengo pérdida este año? Porque probablemente, aunque yo reporte una pérdida este año, esta pérdida va a tener consecuencias fiscales a futuro. Si yo no soporto bien por qué este año perdí, probablemente cuando me revisen el 2021 y yo aproveche la pérdida acumulada de 2020 como un crédito fiscal o un gasto deducible porque tengo derecho a eso, me la pueden desconocer por no estar bien documentada. A partir de ahí, entonces, es cuando tenemos que prepararnos a una eventual auditoría. Y aquí Jorge nos va a ampliar de cómo en Centroamérica podemos tener una referencia de cuál es la forma en que el fisco se desenvuelve en contra del contribuyente y cuáles son los pasos que debe seguir este contribuyente para llevar a buen término una auditoría fiscal. Muchas gracias, Pablo. Muy clara la presentación. Solo les quiero recordar que si no lograron entrar a tiempo o tienen alguna otra cosa que quieran volver a ver, después les podemos enviar el link para que puedan ver en nuestro canal de YouTube o en Facebook. Igualmente, todas las preguntas que quieran hacer al final, con mucho gusto, para eso estamos, para poder respondérselas. Ahora dejamos con don Jorge. Muchas gracias, Jorge. Agradezco la oportunidad y en el caso personal, yo estoy situado en Guatemala. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un énfasis sobre todo relacionado al manejo de sociedades que son de corte familiar, en el sentido de que es frecuente encontrar que las familias se organicen para colocar ingresos derivados de arrendamientos, de dividendos, del ingreso normal que un núcleo familiar puede percibir para su sustento habitual. Estas sociedades mercantiles realmente son idénticas en obligaciones y derechos a las sociedades grandes. Sin embargo, se utilizan a un nivel más, como valga la redundancia, familiar. Esta situación extraordinaria de la pandemia por la que estamos atravesando ha generado una demanda inusual de recursos, sea monetarios o sea en especie, de estas sociedades de tipo familiar. Y las familias han acudido a las sociedades que así están organizadas para retirar dineros en forma anticipada o retirar dineros que usualmente no venían constituyendo parte de sus costos ordinarios. Esta situación genera un
problema tributario bastante significativo porque las empresas realmente están obligadas al cumplimiento de todas las normas tributarias que en esta emergencia no se están dando. Si una persona toma fondos de la sociedad que le es propia para pagar gastos dijéramos, de supermercado, gastos habitualmente necesarios para vivir, esos gastos realmente no reúnen las condiciones fiscales que normalmente se esperan y que señala la ley para tomarse como gastos legítimos. Es más, pueden tener consecuencias que van mucho más allá del solo retiro de fondos, como por ejemplo que se pueda tener como un dividendo anticipado fuera del ejercicio fiscal, un dividendo no declarado, o que se puedan tomar como préstamos que la sociedad le da a sus accionistas y reputar que esos préstamos son onerosos ante la presunción de la ley, en este caso guatemalteca y en Costa Rica también prevalece el mismo principio, al igual que otros países de Centroamérica, donde se estima que este retiro de fondos es oneroso y se presume que así es. E incluso en Guatemala estaría sujeto a la ley de productos financieros, ya que el préstamo de dinero y el cobro de interés está sujeto a un tributo propio del 10%, salvo cuando se le pague intereses a los bancos, que esos sí no están afectos a esta situación, pero entre particulares, que es el caso que estamos discutiendo, sí hay una afectación importante a la hora de estimarse que hubo un desembolso o una operación crediticia con un accionista personal que tomó dinero. Y esto nos impone y nos acarrea otros problemas, como lo son el hecho de que la facturación de esos intereses y la facturación en general de retiros que se hacen en efectivo para cubrir otros gastos que no son propios de la sociedad, no van a ser tomados como costos legítimos de la misma y van a ser objeto seguramente de importantes ajustes para compensar la naturaleza del negocio de que se trata. En Guatemala, como en el resto de Centroamérica, se estima que la sociedad tiene derecho a deducir sus costos cuando sean pertinentes al objeto social para la cual esa sociedad fue organizada. En ese sentido, si una persona incurre en costos que no están relacionados con el objeto social de la misma, se sujetan a ajustes importantes que presente la administración tributaria porque no se los van a aceptar como un costo o gasto legítimamente deducible. Y luego está el problema de la temporalidad de las facturas. La temporalidad de las facturas es importante traerla a cuenta porque el periodo de prescripción es normalmente de 4 años. Eso significa que al tercero o cuarto año posterior, la autoridad tributaria puede solicitar revisar la contabilidad de la empresa y si en ese momento no se puede demostrar que estos pagos fueron legítimos y que incluso los recibos corresponden al año en el que fueron incurridos, entonces el ajuste realmente va a tener consecuencias importantes para esa sociedad. En ese sentido, las sociedades grandes también tienen el requisito de poder trasladar fondos de una a otra
Y cuando se trata de inyectarle fondos a una sociedad, si incluso esta aportación se aprueba en acta de accionistas, la modalidad puede ser dual. Ahí habría que revisar cuál es la estructura societaria de la sociedad y ver si esta está formada por acciones de sociedades mercantiles o si están constituidas como sociedades de responsabilidad limitada. Y en ese sentido, el aporte autorizado, aunque sea en acta de accionistas, podría constituir un fondo que va dirigido a la cuenta de capital de la empresa y por lo tanto es constitutivo de un aumento de capital o una emisión adicional de acciones para justificar y contabilizar adecuadamente la aportación dineraria que se hizo y que incluso podría ser no dineraria, podría ser en especie, en forma de activos. Y si no va a la cuenta de capital, en ese caso se supone que va a la cuenta del pasivo y constituye una deuda a la cual tiene que responder la sociedad receptora de ese aporte. Y en ese sentido, si es una deuda, habrá que documentarse adecuadamente. En Guatemala nosotros sí tenemos la posibilidad de documentar pagarés que generan 0% de interés. En Costa Rica la situación puede ser un poco distinta porque ahí ese tipo de transacción se presume onerosa y en ese sentido el pacto del acuerdo relativo a que genera 0% de interés puede tomarse como no puesto y estimarse un interés comercial estándar para la transacción de que se trate. Pero en todo caso, lo importante es la debida documentación de tanto los aportes a las sociedades como los retiros de las mismas. Si el retiro es de una sociedad familiar, si el retiro es de bienes en especie, la ley guatemalteca identifica esto como un autoconsumo, así lo llama, y esa operación implica un traslado y de dominio del bien que se consumió y por lo tanto tiene un efecto sobre todo a nivel del impuesto al valor agregado IVA, porque evidentemente lo van a ajustar y van a decir ese autoconsumo está sujeto al impuesto del valor agregado IVA y en todo caso no puede constituir un costo deducible bajo el punto de vista del impuesto de la renta de la sociedad. Es importante traer a cuenta el concepto de parte relacionada. Esta situación se ha introducido mucho en Latinoamérica a raíz de presiones internacionales, sobre todo, que veían como muy preocupante el hecho que un importador o un exportador estuvieran controlando los precios de lo que importan o de lo que exportan por medio de sociedades fuera de plaza, donde podrían estar cobrando un margen de utilidad que no se reportaba en el país en cuestión. Entonces, la presión surgió para establecer y desarrollar el concepto de precios de transferencia. En Guatemala, según el artículo 57, el concepto de precio de transferencia se aplica realmente solo al que importa algo y al que exporta algo del exterior. No tiene una implicación local de transacciones internamente llevadas a cabo. En Costa Rica la situación es un poco distinta y habría que ver en cada país cómo se estima el tema de precio de transferencia. Esta historia tiene como origen
el principio de la libre competencia. La razón que justifica al fisco a introducir este concepto está íntimamente ligada con el concepto de que el intercambio de bienes y servicios tiene que estar hecho bajo el mundo de la libre competencia, y que al introducir factores de control fuera de plaza, fuera del país de que se trata, se está introduciendo un elemento disociador que altera el significado de la libre competencia, entendida esta como el libre juego de la oferta y la demanda, incluso a nivel mundial. En ese sentido, si hay una práctica de un exportador importante que está sujeto a un tipo de operación muy específica, se pueden elaborar estudios económicos que justifican el precio al cual se está exportando o incluso importando. Esos estudios son muy importantes por cuanto que colocan la carga de la prueba en la autoridad tributaria. Si el estudio se efectúa adecuadamente y se presenta a la autoridad tributaria, se tiene la gran ventaja de que el contribuyente, para decirlo así, cumplió con esa disposición y explica en detalle cuál es el criterio, la política o cuál es la justificación económica, sobre todo, por la cual se está fijando el precio de lo que importa, de lo que exporta, al valor que sea. Ese es un elemento importante y nuestra firma ha hecho estudios en ese sentido que le permiten al contribuyente darle cumplimiento a esta presunción de libre mercado que existe detrás del concepto de los precios de referencia. Luego, en ese sentido, la situación que se da en precios de transferencia internos es más preocupante del lado costarricense y en otros países pudieran serlo, siempre y cuando no se esté cumpliendo adecuadamente con los preceptos que sustentan este principio. El retiro de fondos y de bienes también puede estar sujeto a esta situación. Permítame poner un ejemplo. En una oportunidad a un concesionario de automóviles le llegó una oferta de vehículos, de un cierto número de vehículos a un precio muy favorable, que evidentemente estaban debajo del precio normalmente aplicado a ese vehículo, incluso debajo de lo que se llama el libro azul de precios internacionales para vehículos. Entonces se presentó un estudio no muy detallado, pero sí muy bien sustentado, adhiriendo al mismo la información pertinente a la oferta del fabricante, de dónde había provenido, y se importó y se pudo vender ese bien en plaza a precio favorable, con lo cual obviamente se favorece al consumidor. En ese sentido, es también importante recapitular en el hecho de que cuando se trata de un exportador habitual importante, como por ejemplo exportadores de café, de productos agrícolas en grande, azúcar, etcétera, las fluctuaciones del mercado internacional inciden en forma muy importante en estas transacciones. Y es interesante tomar en cuenta que para casos como la caficultura, se han ido desarrollando mercados de especialidad
que ya no son los grandes compradores de antes, sino son compradores más focalizados en una particular calidad y tipo de café para el cual ofrecen un mejor precio. Estos son temas importantes también de cubrir y justificar adecuadamente para que se pueda organizar un sistema de exportación que evite cualquier situación de ajuste tributario por parte de las autoridades locales. La situación que nosotros tenemos que cubrir es importante en el sentido de que la contabilidad es unísona, es una sola y es por ejercicio fiscal. Y la gran preocupación es que todos los elementos y gastos que se reputen como deducibles deban corresponder a ese ejercicio fiscal determinado y estén debidamente documentados y que cumplan con las condiciones que la ley requiere. En el caso de Guatemala hay una larga lista de requisitos que deben cumplir, según el artículo 22 de la Ley de Impuesto de la Renta, los gastos deducibles y son elementos que si no se cumplen pueden ser objeto de un ajuste tributario. En el caso guatemalteco, los ajustes tributarios se notifican por la autoridad corriendo una audiencia de 30 días en las cuales le dan oportunidad al contribuyente para que se pronuncie y aclare lo que sea necesario aclarar y responda debidamente la situación concreta de que se trata, donde la autoridad tributaria persigue cobrar un tributo que de alguna manera se evitó o se omitió pagar en su oportunidad. Los ajustes en Guatemala realmente pueden ser de dos clases y esto creo que es un principio bastante universal en Centroamérica. Es el hecho de que el gasto deducible, si está el comprobante sí o no, si se tiene el documento base para establecerlo, o los ajustes que son derivados de una situación interpretativa de la ley. En los casos de la contabilización de un gasto, sí es importante contar con el documento y poder establecer el riesgo legal que existe en y la posibilidad de que la litis se pierda y que la persona tenga que estar obligada a pagar el ajuste e incluso multas e intereses detrás del mismo. O si se trata de un asunto de corte puramente interpretativo, poder establecer los argumentos legales pertinentes que constituyen la defensa de ese contribuyente para poder medir el riesgo legal que existe detrás de la defensa que debe armarse para eso. Estos son temas más específicos, son situaciones más concretas que se tienen que analizar bajo el punto de vista de cada caso en particular, pero siempre existe un procedimiento administrativo que es delicado y en el cual la rendición de la prueba es fundamental para lograr el éxito del contribuyente. Y normalmente estos casos les llega el momento en que salen de la instancia administrativa para ser discutidos en una instancia del organismo judicial donde ya un juez revisará y aquilatará en forma debida, esperamos, los argumentos que presente cada contribuyente. Es ahí donde también la defensa del caso es trascendental para efectos de tener un éxito en la
defensa del contribuyente y poder establecer que la pretensión del fisco es equivocada y no procede. Creo que mi explicación fundamental la dejo ahí y procedemos al siguiente capítulo de esta presentación. Muchas gracias, Jorge. Muy clara la presentación. Solo quería, antes de pasar a la parte de preguntas, hacer un hincapié, porque ahora estamos viendo o vimos dos fases. La primera es cómo llevar ya su control o ir realizando todos los pasos para evitar llegar a una revisión del fisco. No obstante, si llegamos a una revisión del fisco, poder estar ya con todas las herramientas listas para poder realizar la defensa, ya sea en fase administrativa o fase judicial posteriormente. Tal vez quiero recordar un poquito, porque lo vemos con muchos de los clientes, dejan muchas veces estos temas en manos de un contador o de un CFO o alguien interno. Pero el derecho tributario tiene la particularidad que es una parte de la ley, es derecho, que es el principio rector, derivado del principio de legalidad de otras normas, tanto legales como constitucionales, y el tema contable está subsumido al cumplimiento de la parte legal. Entonces, quisiéramos poder ofrecerles la posibilidad de que tengan a su abogado, ya sea el in-house, que lo podemos ayudar, o con nosotros, para que lo que haga el contador esté en cumplimiento dentro de la ley. A veces dejamos divorciado en la parte contable de la parte legal, y eso es cuando pueden haber problemas, porque hemos visto muchas veces dejan en manos posiblemente de un contador la contestación de un requerimiento o de una audiencia. No digo que hagan mal su trabajo, pero hay una parte específica para cada uno y creo que deben ir de la mano. Y ese divorcio es el que después nos puede causar problemas, que es lo que tenemos que evitar. Entonces, muchas gracias. Tenemos preguntas. Si quieren, tenemos la primera dirigida específico de Costa Rica. Nos preguntan si se hace un aporte extraordinario grande de parte de los socios para que la sociedad pueda trabajar, pero ella mensualmente aporta un monto a ese aporte documentado por medio de un acta de junta directiva, ¿cómo lo ve Hacienda? Pero no hemos cobrado interés por ese dinero aportado, solo hemos obtenido la devolución en tractos como abonos a ese aporte. Entonces, pregunta para Pablo, específica de Costa Rica. Este ejemplo que nos hacen la consulta es algo bastante típico que se da en nuestra jurisdicción, y Hacienda lo ve de la siguiente forma. Para que un aporte de capital sea efectivamente aceptado por Hacienda, y esto es con fundamento también en lo que establece la normativa respecto al Código de Comercio, debe cumplir dos registros. Dos registros es, primero, el registro en libros, y aquí la señora Katia Villegas nos dice que el registro hace en el acta de junta directiva, lo cual hay que revisar porque eso se hace en el acta de asamblea de accionistas. Entonces, primero hay un problemita que hay que revisar. Otra cosa es que además de que el aporte quede registrado como un aporte extraordinario de capital, hemos tenido la situación de que Hacienda en muchos casos requiere que ese aporte, además de estar en libros, también esté reportado en el registro público, es decir, elevar el capital social. Porque para que un aporte sea oponible a terceros, es lo que nos dice el Código de Comercio, debe tener la doble instancia en registros, tanto en el registro interno, que es nuestro libro legal, más en el registro contable, pero además que ese aporte sea efectivamente declarado ante el registro público. Esto conlleva un acto registral en el cual yo, a partir de tal fecha que hago el aporte, pongo ese aporte, lo capitalizo y elevo el capital social. Esto es un requisito que Hacienda pide. Normalmente lo decimos, y como un consejo, digamos, no, de una ley no escrita, pero que es la práctica aceptable. Este aporte puede ser, no es un requisito fundamental hacerlo si a corto plazo lo vamos
a retirar. Y a corto plazo podemos hablar de 3, 4 años en el cual el aporte extraordinario, el mismo accionista lo retira. Entonces, ese no tendría sentido si yo lo aporto, lo elevo al registro, pago los timbres que me pide el registro nacional y además luego tengo que volver a pagarlo para retirar. Si es un aporte a corto plazo, puedo dejarlo nada más en los libros como una práctica aceptable. Pero si es un aporte a largo plazo, como lo dice aquí, que es un aporte grande, hay que revisar cuál es el plazo, cuál es el plan de inversión, si ese aporte va a estar por más de 5 periodos fiscales y ahí deberíamos de revisar cada uno de los requisitos que se están cumpliendo. Pero bajo esa perspectiva, conviene revisar cuál es la estructura de inversión. Gracias, Pablo. Ahora tengo una pregunta para Jorge. Esta me la mandaron por WhatsApp. Me dicen si usted ve que hay algún riesgo en que los directivos o dueños, beneficiarios finales, presten servicios a la entidad por la que usualmente cobran y debido a la crisis no lo cobraron. ¿Qué pasaría si después los cobran retroactivamente o se prestaron servicios de esa forma sin que se hayan recibido un pago, dieta u otro? ¿Habría algún riesgo tributario ahí? Bueno, la pregunta es interesante porque la persona que lo formula lo plantea como un pago retroactivo o un cobro retroactivo. Y realmente la percepción es esa porque deduzco de la pregunta de que se ha venido pagando un determinado servicio con cierta periodicidad durante un ejercicio fiscal determinado y que por lo tanto ahora se quiere entrar en una etapa donde hay más recursos y volver a cobrar esos servicios. Lo que yo recomendaría en ese caso es no formular el cobro haciendo referencia a la temporalidad anterior, sino se efectúa el cobro a fecha presente. Y ahí realmente la cantidad no importa. El asunto es que, y esto es un tema que se ha vuelto muy prevalente, que vale la pena mencionarlo, es cómo le cobran a un contribuyente los gastos que tiene que pagar. Nosotros hemos visto muchísimos ajustes tributarios que se originan por una mala descripción del concepto que se está cobrando. Me refiero a que no se explica en debida forma cómo y qué justifica el cobro que se está haciendo. Permítanme, voy a poner un ejemplo. Hay una importante operación azucarera que en un momento determinado decidió construir una piscina para sus trabajadores. La factura que llegó del que construyó la piscina decía por concepto de una piscina y sumaba ahí el equivalente de más de $15,000. No se dijo nunca que esa piscina era realmente una ventaja económica para los trabajadores que trabajan ahí y que era con destino a ser utilizada por dichos empleados y para su entretención y su divertimiento, creyendo el fisco que se había hecho la piscina para efectos de la casa patronal y solamente uso de un pequeño núcleo de accionistas o de propietarios, cuando no era así. Este ejemplo espero que sirva para ilustrar la importancia que tiene, sobre todo ante el hecho de que las leyes normalmente exigen que los costos y gastos sean pertinentes al negocio en marcha, que sean gastos y costos
necesarios para producir el objeto social que la sociedad tenga, sea cual fuere. En ese sentido, es importante identificar qué es exactamente lo que se está cobrando. Para el caso de la pregunta, aquí habrían servicios que tendrían una temporalidad, ¿verdad? Y podrían abarcar un periodo grande, pero se está presentando la factura en un determinado día, y una determinada fecha, aunque pueda abarcar un periodo más extenso. Eso no es inusual. Hay muchos abogados que cobran un proceso largo que se ha venido trayendo de años atrás y explican sus fases y dicen, ya se ganó, ya se perdió y aquí va mi factura. Lo importante, creo yo, es, número uno, referir adecuadamente en qué consistió ¿verdad? El cobro, o sea, qué es realmente lo que ese contribuyente está pagando, ¿verdad? Detallarlo adecuadamente, explicar que se trata con aspectos vinculados a la sociedad en marcha. Incluso a las facturas se les puede poner un anexo que explique el trabajo que se hizo de varias formas y así por lo tanto, se cubriría esa interrogante donde se quiere venir a cobrar un servicio en forma tardía, ¿verdad? Pero obviamente a la factura se le va a poner la fecha de que se trate y ese pago se tiene que efectuar en el ejercicio de que se trate para ser tratado y deducido como cualquier otro costo. Siempre recordamos la necesidad que hay de poder referir el costo de que se trata al objeto de la sociedad. Ese es un tema que por lo menos las autoridades tributarias de Guatemala y creo que en otros países es igual, se están fijando mucho en que no hayan costos o gastos incurridos en algo que no tiene nada que ver con el giro ordinario de la sociedad. En ese sentido es importante que la factura que le presentan a uno describa correctamente el gasto. Muchas gracias, Jorge. Tenemos ahora una pregunta para Pablo que dice, en Costa Rica, si tenemos cuentas por cobrar de socios o hacia socios, no está claro, de periodos anteriores, que es claro en nuestra ley que son dividendos, para subsanar este capítulo, ¿cómo se puede realizar con el menor impacto para el cliente y ordenadamente realizarlo? Para esta pregunta hay que valorar, bueno, primero que nada, el periodo de prescripción. Entonces, con base en el periodo de prescripción, tomar decisiones que efectivamente van a tener una repercusión impositiva. Probablemente, bueno, si tenemos una cuenta por cobrar a socios, la empresa no cobró intereses. Entonces, habría que medir el impacto, si conviene rectificar o conviene hacer un pago tardío de dividendos y pagar la retención debida en su momento. Pero hay que hacer como decimos nosotros, un assessment. ¿Qué es más caro? Si rectificar, asumir el riesgo bajo ciertos temas de rectificaciones que podemos asumir pagar en el sentido de que hay que rectificar hoy, pero con base en lo que dejé de pagar anteriormente, esto va a traer un interés que no he pagado al día de hoy. Entonces tenemos que hacer cuál va a ser el umbral de rectificaciones que vamos a asumir, tomando en cuenta el periodo de prescripción y a quién le genera el riesgo, si a la compañía o al socio, porque efectivamente en este ejemplo que nos pone, hay una repercusión en ambas vías. La compañía tuvo una salida de patrimonio que no está justificada y el socio recibió un patrimonio que no está justificado. En alguna de las dos instancias tuvo que haberse pagado el impuesto. Lo que hay que ver es en cuál me favorece más pagarlo, si en cabeza del socio o en cabeza de la compañía.
Perfecto. Tengo una para continuar para Pablo, que dice qué bases de datos existen para revisar precios de mis transacciones. Imagino que se refiere a precios de transferencia internos en los países que aplique o externos. Gabriel, si me repetes la pregunta, creo que te perdí. Perdón. ¿Qué bases de datos existen para revisar los precios de mis transacciones? Me Sí, imagino bueno, que se referirá a precios de transferencia internos y o externos. bueno, para revisar transacciones, tenemos que tener en cuenta que podemos depender de bases distintas respecto de mi transacción. Por ejemplo, si mis transacciones son simplemente inmobiliarias y de renta de bienes inmuebles en mi mercado local, claramente va a ser más acertado revisar cuál es el mercado local para efectos de establecer los precios aceptables que acudir a una base de datos de un extranjero, por ejemplo, las famosas UCITS o las famosas OneSource de Thomson Reuters. Estas tienen obviamente datos consolidados globalmente. Pero si hablamos de transacciones locales, podríamos basarnos en un estudio de mercado local. ¿Cuáles son esos precios de mercado por metro cuadrado, de la ubicación, de los bienes inmuebles, etcétera? Si hablamos de financiamiento, cada país centroamericano tiene un banco central que hace públicas tasas comerciales en moneda extranjera o moneda local. Con base en esos datos podemos también ecualizar nuestros estados financieros para que en transacciones financieras se cobren el interés de mercado debido. Obviamente hay que hacer ajustes específicos que van a estar relacionados con un estudio de precios de transferencia, que evidentemente hay que buscar a un tercero que lo haga, y en este caso, bueno, Esfera tiene la capacidad para ayudarlos en ese sentido, pero es claro que hay que establecer cuál es esta transacción que vamos a documentar, y hay diferentes fuentes de información para poder documentarlas. Hay unas públicas, unas privadas, y por eso siempre conviene tener de la mano un experto que me ayude a revisar cuál es la base de datos y fuente que debo aplicar para la transacción. Perfecto, gracias. Por el tiempo solo vamos a tomar una pregunta más y después finalizamos. Esta va para Jorge. Jorge, preguntan que si el descuento de facturas es una transacción en riesgo. Creo que lo están analizando desde el punto de vista de cómo hubo necesidad de hacer efectivo o cobrar muchos créditos ante una posible necesidad de efectivo. Si ese descuento podría dar algún tipo de problemas en transacciones externas, precios de transferencia u otros que pudiera haber a largo plazo para explicar esa merma en los precios o en el cash recibido por la transacción. Tratemos de entender de qué descuento se trata primero. Yo voy a explicar cómo visualizo la pregunta y espero estar correctamente enfocándola para una respuesta. El descuento de facturas es consecuencia de una persona que ha entregado generalmente bienes a un comprador, quien se toma un periodo de tiempo que puede ser extenso hasta de 90 días para pagar. En tal sentido, el que entregó o vendió esos bienes tiene la necesidad de un pronto pago. Quiere poder obtener el producto de esa venta lo antes posible. Entonces procede a una operación de descuento de facturas con una entidad que está dispuesta a efectuar pronto pago y como consecuencia de su servicio tomará un descuento de lo que efectivamente corresponde al cobro total de esas facturas para que el que entregó o vendió pueda recibir su dinero a fecha presente y no tenga que esperar tanto tiempo. Si esta operación es así, en ese sentido, el servicio que se provee, primero que todo hay que tomar en cuenta que
se supone que la facturación del que entregó los bienes ya fue efectuada y que es la propia factura la que está siendo objeto de un descuento. O sea, bajo el punto de vista del vendedor, ese requisito fiscal fue cumplido y se establecieron los impuestos de IVA y surgen las obligaciones de impuesto de la renta normalmente concebidas y creo que no habría problema para el que entregó, para el vendedor. El que toma la factura para un pronto pago, sí normalmente cobra un descuento. Ese descuento habría que documentarlo adecuadamente. Para documentar adecuadamente el descuento, que realmente debe ser un costo para el vendedor del bien, un costo de tipo financiero para el vendedor de lo que sea que haya entregado al comprador ulterior. Ese costo financiero sí habrá que estudiar la forma más adecuada de que se documente, probablemente con un documento de descuento que sirva en la transacción de factoraje que se haga. Si es así, la cantidad que haya sido descontada definitivamente debe corresponder a un costo deducible para el productor del bien. Muchas gracias, Jorge. Quedamos atentos para las preguntas adicionales que tuvieran. Por cuestión de tiempo, no quisiéramos tomarle más de su valioso tiempo. Podemos contestarlas posteriormente. Está Jorge en Guatemala, Pablo en Costa Rica, tenemos a Mario Ayala en El Salvador, Ricardo Rosa en Honduras, Andrés Cuadra en Nicaragua, listos y prestos para poder resolver cualquiera de sus dudas. Será un gusto para nosotros poder atenderle y esperamos poder reunirnos nuevamente cuando las circunstancias lo den en forma física con ustedes y poder atenderles de la forma que se merecen. Quedarán los datos para contacto en cada uno de los países, ahora lo están subiendo. Por favor, siéntanse libres de realizar cualquier tipo de consulta, duda. Como les digo, les enviaremos el link para que lo puedan volver a ver, cualquier cosa que no hubieran podido ver o entrar tarde. Y quedamos siempre a las órdenes para poder atenderles. Les agradecemos nuevamente su valioso tiempo y muchas gracias a todos los panelistas por compartir su experiencia en este webinar gratuito de Esfera Legal. Muchas gracias a todos.